bienvenidos nuevamente, dándole continuidad a nuestro programa mensual de sesiones. Hoy estamos de lujo. Como íbamos a hablar de ciencia ficción, pues a algunos les atrae y a otros les aburre. Cuando hablamos de medicina interna, es punto y aparte. Aunque es el único que saca el buey de la barranca. Vamos a sacar ahora el adiposito de la barranca. Y Marco Antonio García Hernández, conocido oncólogo, pero que es egresado del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina, habiendo hecho medicina interna en Hospital Juárez, toda una leyenda, y egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Ya tiene una buena trayectoria, tanto administrativa como en el área oncológica, y últimamente dedicado a la investigación. No sé si sea el único, el primero de este ciclo. Yo creo que sí. Porque el anterior debe haber habido un par de ellos, con otras herramientas. Pero ahorita yo creo que es el puntero de nuestra unidad. A ver qué novedades nos tienes, Marco. Adelante y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, buenos días. Hoy vamos a hablar de la disfunción del tejido adiposo. Para mí es un tema importante porque pues, en mi formación soy médico internista y oncólogo médico, y para mi sorpresa, ya que uno concluye ambas especialidades, pues caemos en esto, en el tejido adiposo, ya como un tejido endocrino que va a ser causante de múltiples enfermedades. Va a ser causante también de alta mortalidad. Bueno, esta disfunción del tejido adiposo, ¿qué lo determina? Pues lo determina una capacidad de expansión del tejido adiposo deteriorada. Ese término de expansión del tejido adiposo va a ser muy importante, ya que se debe a la hipertrofia de los adipocitos, y esta va a causar un metabolismo lipídico alterado y una inflamación local. Pero esta inflamación local no lo es únicamente a ese nivel, es una inflamación sistémica. ¿Qué es lo que ocurre con la disfunción del tejido adiposo cuando nosotros lo vemos? Pues esto es una persona con disfunción del tejido adiposo, una paciente con obesidad, sobre todo central, y que va a contener algunas características también en las extremidades. En este caso, esta paciente, bueno, al ser mujer, la distribución normal de la grasa corporal en el busto, miembros superiores, miembros torácicos y miembros pélvicos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa a nivel microscópico o del ambiente celular? Pues es esto: el aumento de peso va a producir que este tejido adiposo se hipertrofie. Al tener esta hipertrofia va a favorecer la acumulación o la expansión también del endotelio vascular. Esta hipertrofia va a producir hipoxia y al final, pues fibrosis. Pues prácticamente de esto se trata esta disfunción. Ahorita vamos a ver pues, cuál es la relevancia y a platicar muchísimo más de esta fisiopatología. Pues la relevancia es que esta disfunción del tejido adiposo pues va a estar en relación con las principales causas de defunción en países de altos ingresos. Esto es lo que reporta la WHO en el 2020. Cardiopatía isquémica, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, accidentes cerebrovasculares, cáncer, sobre todo broncogénico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones respiratorias inferiores, cáncer de colon, nefropatías, cardiopatía hipertensiva y diabetes. Esas son las principales causas de muerte. ¿Qué es lo que ocurre en México? Bueno, esto es el INEGI en el 2021, bueno, aquí tenemos esto del COVID, que fue algo emergente, pero las enfermedades del corazón, diabetes, tumores, enfermedades del hígado, cerebrovasculares, son, además de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son de las principales causas de muerte en México. ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto es debido a la obesidad prácticamente. Y la obesidad pues es una masa grasa patológicamente aumentada que se asocia con un mayor riesgo a la salud. Ya vimos las principales causas de muerte. Pues las podemos definir. Esta obesidad se puede cuantificar, ¿no?
se puede observar y se puede cuantificar. Tenemos una herramienta que nos ayuda de forma muy simple, que es el índice de masa corporal. Y lo que se ha reportado es que conforme aumenta el índice de masa corporal, el riesgo de enfermedades aumenta. Son varias. Por ejemplo, en el caso de cálculos biliares, un índice de masa corporal mayor de 35 aumenta 5.5 veces. Dolores de espalda 2.1, enfermedades cardíacas 1.7, infarto al miocardio 1.8, hipertensión 3.8, tumores 1.8, varices, artrosis. Entonces, este índice de masa corporal es un factor predictivo de alguna enfermedad. ¿Y por qué tanta movilidad? Porque esta inflamación también es sistémica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa en cáncer? Pues en cáncer, este es un dato pues, muy relevante. En el 2002, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer informó que la obesidad estaba relacionada con el desarrollo de 5 tumores diferentes. Esto en el 2002. Pero en el 2016, esta misma agencia, junto con el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, informaron que ahora la obesidad estaba convincentemente relacionada con 13 tumores. ¿De acuerdo? Son esos. De tal modo que, si recordamos la primera lámina de la PU y lo que reportaba el INEGI, esta disfunción del tejido adiposo, que son las causas por las cuales nos enfermamos y mueren en México y en el mundo. De ahí, pues, la relevancia. Hay un concepto que le llaman la triple amenaza de la obesidad, la diabetes y el cáncer. Bueno, como decíamos, la obesidad pues lo podemos diagnosticar con un índice de masa corporal, y cuando tenemos estas condiciones, se ha observado, por ejemplo, en Estados Unidos, que estos 13 tumores representan el 40% de las neoplasias malignas en Estados Unidos asociados a obesidad, diabetes y cáncer. Entonces, esta persona pues es dinámica, ¿no? No solamente va a tener problemas cardiovasculares, sino también tumores. Y lo que ellos comentan que entre 2005 y 2014 la incidencia anual aumentó entre personas de 20 y 74 años. Bueno, esto no es desconocido para nosotros. Vemos que la obesidad y la diabetes año a año han aumentado en su incidencia. Ahora, en cuanto a la diabetes se ha asociado específicamente con 6 tipos de cáncer: mama, ovario, endometrio, colorectal, páncreas, vesícula e hígado. Y la diabetes pues va a estar íntimamente relacionada con la resistencia a la insulina, que en la fisiopatología vamos a poder conocer por qué es que la diabetes con esta resistencia a la insulina pueden aumentar la incidencia de estos tumores. Después del diagnóstico de la diabetes, el riesgo de cáncer es elevado durante los 20 años. Entonces nosotros tenemos a pacientes que los diagnosticamos alrededor de los 40, 50 años. La gente está viviendo más. Entonces, si nosotros recordamos esta estadística, podemos pensar que la mayor incidencia de estos tumores los vamos a encontrar entre personas de 60 y 70 años. Y como factores de riesgo independiente, obesidad y la diabetes representan el 5.7% de todos los cánceres incidentales. Parece poquito, pero en una población abierta, en números absolutos, pues es muy relevante. Ahora, después del tabaquismo, la obesidad es el segundo factor de riesgo modificable más fuerte para el cáncer. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ya reconocer o utilizar algunas herramientas, que al final voy a hablar de dos únicamente, bueno, de tres, que nos van a dar pauta a la discusión, porque todo ello es incluso de controversia. ¿De acuerdo? Ahora, el estilo de vida, el metabolismo energético y la sensibilidad a la insulina, pues es lo que nos van a dar este fenotipo en este paciente. Nosotros conocemos que el balance energético global está en relación a la ingesta de calorías y al gasto energético. Cuando hay un balance de esto, pues lo que encontramos es un paciente con este fenotipo. Aquí, por ejemplo, la ingesta de altas calorías, cuando un paciente está sedentario, va a producir, o una actividad física baja, va a impedir la reducción del cociente respiratorio en ayunas. Y esta reducción del cociente respiratorio en ayunas es un indicativo de una poca o disminución de la oxidación de ácidos grasos. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una actividad física
importante, pues hay una reducción de este cociente respiratorio en ayunas, y esto es un aumento oxidativo de los ácidos grasos. Entonces este paciente sedentario no oxida los ácidos grasos, los va a acumular en el tejido adiposo. Y esto a su vez pues va a producir esta resistencia a la insulina, que como vamos a ver más adelante, pues es la causa de una inflamación sistémica. Ahora, en cuanto a la adipogénesis imperfecta, este será el principal detonador de la enfermedad cardiometabólica relacionada a la enfermedad. Si hay un defecto en esta adipogénesis que se puede traducir en la hiperplasia de los adipocitos. Esta hiperplasia pues sabemos que es adipocitos que van aumentando en número, pero lo relevante, como decíamos, es la hipertrofia. ¿La hipertrofia qué es? La hipertrofia es el aumento en el tamaño de estos adipocitos, pero no está, cuando nosotros pensamos en el tejido adiposo, a veces nada más decimos, bueno, pues esos son los adipocitos, pero no es así. Los adipocitos representan aproximadamente el 40 al 60% de ese tejido. El resto, un 20 a un 30%, es materia extracelular, y otro resto, aunque es poquito, pero es muy molesto o muy mórbido, es las células inflamatorias, específicamente los macrófagos. Entonces, al hablar de tejido inflamatorio, tenemos que hablar de todas estas células. Esta hipertrofia va a producir la disfunción, la inflamación, y de forma muy general va a producir la secreción de citocinas, la inflamación y la liberación de ácidos grasos, lo que va a producir una acumulación de lípidos ectópicos, o sea, en otros lugares de nuestro cuerpo, no solamente aquí en el tejido central, lo que va a producir la inflamación sistémica, la resistencia a la insulina, la diabetes, la aterogénesis y las dislipidemias. Bueno, los factores de riesgo cardiovascular, estos de la American Diabetes Association, el riesgo cardiometabólico, pues todos lo conocemos, va a estar dado por sobrepeso, la resistencia a la insulina, la acumulación en el metabolismo de los lípidos, el fumar, la inactividad física, una dieta no saludable, la hipertensión y la inflamación. Todo esto va a ayudar a aumentar el riesgo cardiovascular. Nosotros en nuestra consulta muy fácil lo podemos definir o buscar, ¿no? Los criterios de riesgo metabólico en la presión arterial son presiones arteriales de 130/85. Esta ha ido bajando, estas presiones arteriales han sido más estrictos. Los triglicéridos en ayuno mayores de 150, el colesterol HDL en ayuno menores a 40, un niveles de glucosa en ayuno arriba de 100, y este es muy relevante, la proteína C reactiva. Eso es un recurso que lo podemos conseguir barato, sencillo, es en sangre, y este nos puede ayudar a definir este riesgo metabólico, pero la proteína C reactiva nos va a hablar de una inflamación, esta inflamación crónica. Y bueno, obviamente la resistencia a la insulina, hay muchos modelos, incluso por laboratorio, el índice de triglicéridos HDL, para poder evaluar esta resistencia. Bueno, cuando decimos que un paciente es metabólicamente sano, cuando hay menos de 2 factores de riesgo de estos factores. Bueno, ahora sí, ya llegando al tejido adiposo. Bueno, esto es lo que ocurre en el microambiente de este tejido adiposo. Cuando nosotros tenemos un paciente en un peso normal, lo que nosotros vemos aquí es lo que ya les comentaba, los adipocitos, los macrófagos, hay vasos sanguíneos, y cuando hay un aumento de la ingesta calórica, pues este tejido adiposo va a hipertrofiarse, pero también se acompaña de esta acumulación de los macrófagos tipo 2. Estos macrófagos tipo 2 son inflamatorios, y esta condición va a producir un estado de inflamación crónica. De hecho, la obesidad se define como, también se puede decir que es un proceso inflamatorio, y lo definen como un proceso inflamatorio y silente, ¿no? No quiere decir que no, sistémico y silente. No es esa inflamación como la que conocemos clínicamente, que da rubor, calor y dolor. Simplemente es una inflamación silente, en silencio,
pero que a través de todo este microambiente pues altera o secreta muchas adiponectinas, como es elementos que se van a secretar de los adipocitos después de su ruptura o muerte, que son la leptina, resistina, adiponectinas, las proteínas quimiosensibles de los macrófagos, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Todo este proceso inflamatorio lo que va a producir, bueno, es el reclutamiento de los macrófagos, como lo vemos aquí, la muerte de los adipocitos. Al hipertrofiarse se mueren liberando todos estos elementos químicos. Va a haber hipoxia y estrés oxidativo. La hipoxia y el estrés oxidativo van a llevar a la mayor formación de vasos sanguíneos y todo esto, bueno, en consecuencia, bueno, también aumento de la lipólisis. Este aumento de la lipólisis pues va a generar mayores ácidos grasos libres que se van a depositar a nivel del endotelio, resistencia a la insulina y la disfunción, recordemos, endotelial finalmente. Todo esto pues va a aumentar las enfermedades que vimos al inicio, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, diabetes y el cáncer. Bueno, la importancia de la resistencia a la insulina en la disfunción grasa corporal, pues es el generador, la disfunción grasa corporal es el generador primario de esta resistencia a la insulina, síndrome metabólico o disfunción endotelial. Cuando nosotros tenemos esta disfunción de las células betas, hay una disminución de la degranulación de las células betas, va a disminuir la secreción de insulina y lo que va a producir a su vez una hiperinsulinemia que se puede cuantificar en insulina plasmática. Esto a su vez va a producir a través del hígado la producción de glucosa que va a generar mayor hiperglucemia, y esta hiperglucemia en el adipocito también va a generar a su vez que la hipertrofia del mismo, con la siguiente ruptura o muerte, la lipólisis, la acumulación de grasas a nivel de hígado, a nivel de músculo. Esta a nivel de músculo va a ser muy interesante porque este adipocito, cuando está dañado o se muere, va a generar el factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral va a fosforilar o va a impedir la fosforilación de las proteínas transportadoras de glucosa en el músculo, lo que va a generar una disminución de esta GLUT4 y por tanto esta resistencia a la insulina. En cuanto a la geogénesis y la hipoxia, ¿qué es lo que ocurre? Pues le decíamos, todo esto es un continuo, ¿no? O sea, el tejido adiposo no solamente es citocina, sino también es el endotelio vascular. Cuando nosotros generamos cuando en forma normal hay un ciclo regulador, estos macrófagos van a estar en equilibrio, los tipo 1, que son poco inflamatorios, van a estar en equilibrio con los tipo 2, que son altamente inflamatorios. La matriz extracelular se va a remodelar, la angiogénesis se va a controlar y esto va a permitir que este tejido adiposo pues tenga un ciclo habitual. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay estas citocinas? Bueno, pues van a generar hipoxia. Esta hipoxia va a ser el resultado de la inflamación, una inflamación que no va a ser resuelta, y a su vez cuando se mueren estos adipocitos pues van a producir la fibrosis. Entonces, como decíamos, esta ingesta calórica pues va a ser un continuo. De forma normal, en un estado digamos adecuado, la disfunción de los adipocitos va a impedir la fibrosis y va a predominar sobre todo los macrófagos tipo 2. ¿Qué es lo que pasa en las etapas tempranas de la obesidad? Los adipocitos crecen, el tejido adiposo se vuelve fibroso, hay un incremento en la síntesis de la matriz extracelular y hay una conversión de estos macrófagos, ¿no?, a un macrófago más fenotóxico, que son los macrófagos tipo 2. Cuando esto se hace de forma crónica, pues ya lo que observamos es la hipertrofia del adipocito, la hipoxia y la muerte de ellos, además de que van a impedir una remodelación de la materia extracelular adecuada y van a predominar estos macrófagos con todos estos, principalmente con el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, que van a dañar el mismo tejido. Entonces ya cuando tenemos una disfunción de adipocitos, pues bueno, ahí está el daño de la adipogénesis,
hay un descontrol en la presión arterial, en el colesterol, un depósito ectópico de los ácidos grasos y la resistencia a la insulina. Bueno, pero con todo ello, pues al pensar en el tejido adiposo, pues podemos con esto tener más claramente que no es el tejido adiposo la única causa de esta disfunción del tejido, sino son los macrófagos. En un paciente que tiene una ganancia de peso, estos adipocitos van a secretar el factor de necrosis tumoral y van a su vez secretar estas proteínas quimiosensibles de macrófagos, reclutándolos, de tal modo que estos macrófagos inflamatorios pues van a producir la disminución de la leptina, el aumento del factor de crecimiento del endotelio vascular, la liberación de ácidos grasos. Y esta ganancia de peso pues va a su vez a reclutar más macrófagos con la liberación del factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, que va a activar a esta vía, la NFK-beta, que a su vez es la que decíamos fosforila de forma deficiente al GLUT4 para producir la resistencia a la insulina. Entonces, pues realmente lo que ocurre es que son los macrófagos los que producen todas estas inflamaciones, ¿no? Este aumento de estas interleucinas 6, la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral, la resistina y la depolitina, que sabemos tiene relación con la resistencia a la insulina. Y pasando al cáncer, ¿qué es lo que ocurre cuando un paciente tiene esta disfunción del tejido adiposo? Estos mecanismos que vinculan la obesidad y la diabetes con el cáncer pues van a estar en íntima relación con una vía. Esta vía es la tirosinasa o TKI, PI3K, AKT-mTOR. Cuando nosotros tenemos un factor de crecimiento que se une a este receptor extracelular, va a activar esta vía cascada abajo. Y dentro de la célula lo que va a favorecer es el crecimiento celular, la invasión, la migración, la antiapoptosis y la angiogénesis. Entonces, haciendo un zoom y un resumen de esto, lo que nosotros tenemos que es que el exceso de calorías, la inactividad física, va a producir una hipertrofia de los adipocitos, infiltración de los macrófagos, acumulación de los lípidos, hipoxia. Esto va a condicionar obesidad, y haciéndole un zoom pues, a este microambiente tumoral, pues vamos a ver la sustitución de los macrófagos por estos tipo 2 que son inflamatorios, aumento de la resistencia a la insulina. La insulina es un factor de crecimiento para esta vía. Entonces, incluso nos han dicho, doctor, es que el azúcar da cáncer. Bueno, pues no es exactamente el azúcar, ¿no? O sea, es esta ingesta calórica que va a producir esta resistencia a la insulina y va a activar continuamente esta vía. Algo muy interesante es que va a haber una secreción de las adipocinas con un incremento de la leptina. Recordemos que la leptina es una hormona que nos ayuda a la saciedad, y una disminución de la adiponectina, esta es de la resistencia a la insulina. De tal modo que todas estas alteraciones van a activar esta vía PI3K-mTOR y van a alterar el microambiente tumoral, remodelando esta materia extracelular y favoreciendo el desarrollo de los tumores. Algo muy relevante de esta disfunción son los desórdenes hormonales. Nosotros decíamos, bueno, el tejido se considera un tejido endógeno, ¿no? Porque tiene su actividad a nivel de otros órganos, pero también es parácrino y autóctono, ¿no? Parácrino porque, bueno, el tejido mamario puede producir incremento de la aromatasa. La aromatasa es una enzima que se encuentra en la suprarrenal y va a convertir a través del colesterol en estrógenos. Entonces, por eso se explica que mujeres con obesidad haya cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de mama, todos ellos dependientes de la actividad estrogénica. Y esto es pues bastante relevante, porque ahí podemos también incidir en la prevención de esto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Bueno, yo nada más, hay muchas formas, y les decía que podemos, yo estaba en tres rubros, y todos controversiales, ¿no? Este es un estudio que me gustó mucho, es un estudio del 2003, y nosotros, bueno, en la consulta siempre nos han dicho, doctor, denme una pastilla, porque yo quiero que esta pastilla sea así, un jab,
que me ayude porque yo quiero estar bien. Y pues hemos visto presentaciones de proteínas, minerales, polvitos, jarabes, etc., ¿no? Pero realmente es una pregunta que sí se está tratando de responder. Si hay alguna alternativa, algo que nos pueda ayudar, específicamente en con el cáncer. Este es de Fragi, este estudio, y es la combinación de vitamina D, omega 3, ácidos grasos, y un programa simple de ejercicios en casa. Puede reducir el riesgo de cáncer, entre adultos activos de 70 años o más. Esto es importante porque es un estudio clínico aleatorizado. Entonces, muy pocos estudios pueden presuponerse que hayan hecho esto. Bueno, les platico. Lo que hicieron fue dar vitamina D, 4.000 unidades, el histiofil. Omega 3, 1.000 miligramos. Pero este omega 3 debemos de estar pendientes porque deben de ser 50% DHA y 50% EPA. Así fue como fue diseñado este estudio. Y el programa simple de ejercicios pues fue hacer músculo. ¿Qué ejercicio puede hacer una persona de 70 años o más? Bueno, actividad. Es el músculo. Nosotros ya hablamos en la fisiopatología la importancia de la resistencia a la insulina y el músculo. Si no tenemos un músculo fuerte, pues vamos a tener problemas. Y además, dentro del contexto que dan en la apertura de este estudio, hablan que todas la vitamina D, el omega 3 y el ejercicio han sido demostrados que son antiinflamatorios. ¿Qué es lo que es la disfunción del tejido adiposo? Una condición inflamatoria crónica. Entonces, a mí me pareció muy interesante. ¿Qué es lo que pasó? El estudio se llama DUHEL y en el fin primario fue evaluar la intervención de estas tres intervenciones, pero aquí para prevenir cualquier tipo de cáncer. O sea, esto es muy importante. Entonces vemos que cuando nosotros, hicieron varios grupos a los cuales les dieron vitamina D. Bueno, este es el hazard ratio, si toca la unidad no funciona, o aquí lo vemos gráficamente, ¿no? Tocó la unidad, o sea, dar vitamina D como monodroga no funciona. El omega 3 como monodroga no funciona. El programa de ejercicios simples en casa no funciona. ¿Qué pasa cuando nosotros ya empezamos a combinarlos? El omega 3 con la vitamina D toca la unidad, no nos ayuda. El programa simple de ejercicios en casa con la vitamina D toca la unidad, no funciona. Y aquí ya vemos bien el omega 3 y el ejercicio simple en casa. No toca la unidad y un hazard ratio de 0.52. Si lo convertimos en porcentaje, esto significa que hay una disminución del riesgo del 48%. Es brutal. No hay ningún medicamento, nada que pueda hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros las tres intervenciones lo llevamos a cabo? 61%. Entonces, para mí es muy relevante. Y algo también es en pacientes con historia de cáncer. ¿Qué es lo que pasó? Pacientes sobrevivientes del cáncer. Pues prácticamente lo mismo. Prácticamente fue la vida. Estas tres intervenciones disminuyeron el riesgo. Entonces es muy relevante. Ya por tumores, en gastrointestinales, cáncer de próstata, tuvo muy buena, un hazard ratio sobre todo de todos los tratamientos, 0.83. En cuanto al cáncer de mama, 0.17, importantísimo, y en cáncer de próstata también, 0.16. Entonces con esto, cuando uno liga, conoce la disfunción del tejido vascular, este estudio dice, pues definitivamente el exceso de calorías y el ejercicio es lo que nos va a apoderar. Bueno, omega 3 y la vitamina D se ha descrito son inflamatorios. Repito, esto es controversial, este solo es un estudio, pero es un aleatorizado. Pero es algo que podemos tomar en cuenta y llevar a futuras investigaciones. Ahora, este es otro estudio que me encantó. También este es del estudio del 2023. Es un estudio, un tema controversial, que es el ayuno intermitente. Eficacia y seguridad del ayuno intermitente en pacientes tratados con insulina, diabetes tipo 2, estudio en interfaz. Estudio aleatorizado, clínica controlada. Un estudio pequeño, pero bellísimo.
¿Cuántos participantes? Son 46 participantes. Hicieron 2 grupos. Participantes todos con diabetes tipo 2, terapia con insulina, mal controladas por la hemoglobina glicada y con una dosis pues, bastante buena de insulina. El estudio duró 12 semanas, nada más. ¿Qué es lo que hicieron? En 3 días no consecutivos, el ayuno intermitente. El ayuno intermitente lo empezaron a las 6 de la tarde y comenzó a las 10 de la mañana del día siguiente. Y el otro pues fue el grupo control, los cuidados estándar, 22 y 24 pacientes. ¿Qué fue lo que pasó con el ayuno intermitente de forma global? Disminuyó la hemoglobina glicada, las dosis de insulina y el peso corporal. Estos son los resultados en porcentaje de participantes. ¿Qué es lo que ocurrió con la reducción de la hemoglobina glicada? 60% de los pacientes hubo una reducción. ¿Qué es lo que pasó con la dosis de insulina? 75% de los pacientes redujeron la insulina. ¿Qué pasó con la pérdida de peso? 80%. El 80%, ¿no? De ahí estos, o sea, realmente es brutal lo que hace la disminución de las calorías. Entonces, repito, el otro tema controversial es el uso de la semaglutida, la liraglutida, que fue por, así de forma fortuita, encontraron que son buenos para controlar la diabetes, pero también bajan de peso. ¿Y por qué es controversial? Porque quizá han oído ahorita en las noticias que en Hollywood las hermanas Kardashian usaron la semaglutida inyectada para bajar aproximadamente 8 kilos en un mes, y lo publicó en Twitter. Pero que además de tener su efecto de la liraglutida del GLP-1, lo que hace también esta liraglutida, semaglutida, es que disminuye la función de la leptina. Y lo que decíamos, la leptina tiene que ver con la saciedad. Entonces ya cuando vemos todo esto, bueno, con estos 3 ejemplos de forma global, la verdad es que lo interesante de todo esto es que quizá nosotros estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Desde el inicio, porque estamos gastando recursos en un medicamento que nos va a quitar el hambre, como la semaglutida, la liraglutida, nos va a crear un poco de hiporexia. Están también gastando en insulina y con todo esto los efectos adversos que conlleva, y pues no estamos haciendo ejercicio. Entonces por eso para mí la relevancia de este tema, ahí es donde nosotros podemos incidir, y pues básicamente es disminuir la ingesta de calorías y hacer ejercicio. El ejercicio también está relacionado con riesgo de caídas. Entonces, si no tenemos un músculo sano, los pacientes se van a caer. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias.